rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un anciano y fiel, un guerrero en Jesús en él. Vamos a comenzar. Entonces, estamos diciendo que la sinagoga de Satanás es un grupo de personas que están dentro de la iglesia, pero que no son cristianos, pero que aparentan ser cristianos y que tienden a hacer muchísimo daño dentro de las iglesias. Les decía yo que una triste experiencia que yo he visto en mi vida como predicador es la continua sorpresa que uno se encuentra cuando personas que tú los ves en apariencia y dices, esta persona es cristiana, pero viven otro tipo de vida injusta, y no puede ser así. Cuando vemos la sinagoga de Satanás, reiteramos, si pudiéramos explicarlo de mejor manera en forma visual, diríamos, esto es la iglesia de Cristo. Y esto que está aquí es la sinagoga de Satanás. Esto que está aquí adentro es la iglesia, el lugar celestial. Y esto es la sinagoga, lo cual no tiene acceso a lo que es adentro, pero hace sufrir mucho la iglesia de Cristo. Y como es algo espiritual que no se puede palpar, que no se puede ver, pues no sabes. Jesús lo dice de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Por eso el trigo tiene frutos y el que no tiene frutos es cizaña. Jesús lo explica de esta manera: son lobos rapaces por dentro, pero su apariencia es de ovejas. Entonces, eso es lo que pasa en la iglesia del Señor. Hay una sinagoga de Satanás en Esmirna, una iglesia que era pobre en forma secular, pero Jesús le dice, no, ustedes son pobres en forma secular, pero son ricos en forma espiritual, porque lo que nos hace ricos no es la moneda, no es los bienes, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dice Jesús. Lo que nos hace ricos es la fe en Cristo Jesús, porque la fe es un símbolo, o el símbolo que se utiliza para la fe es ¿qué? Si yo tengo mucha fe, ¿tengo mucho qué? Oro. Entonces soy totalmente rico, estoy cubierto de fe, cubierto de oro. Entonces, los que son sinagoga de Satanás, en la Biblia nunca vas a ver que los cristianos se hagan llamar a sí mismos cristianos. Un cristiano nunca va a decir yo soy cristiano. No. Los cristianos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, pero no dijeron nosotros somos cristianos, dijeron los vieron y por lo que hacían dijeron estos son iguales a Cristo. Están actuando como Cristo, son cristianos. Entonces es importante eso. Nosotros a veces nos hacemos llamar ser hermanos, pero no somos hermanos. Porque hermano, según Mateo capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor hace la voluntad de Dios, sino aquel que va a entrar es aquel que hace la voluntad de Dios. También dijo Jesús, cuando habla acerca de su familia, llegó María y sus hermanos y tocaron la puerta y le dijeron, aquí está afuera tu madre y tus hermanos. Y dice, no, mi mamá, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, quien es mi hermano y mi hermana es el que hace la voluntad de mi Padre, que declara que es hijo de Dios. Porque si no eres hijo de Dios, eres hijo de otro. ¿Y quién es el otro?
el diablo. O eres iglesia de Cristo o eres iglesia del diablo. O eres iglesia de Cristo o eres sinagoga de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona sea sinagoga de Satanás? Bueno, la parte esencial en Juan 8:44, 45 dice la escritura que le dice Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Yo explicaba esto hace unas clases y le decía, una persona puede tener hijos en forma biológica o puede tener hijos en forma adoptiva. Si el diablo, que es un ángel y que no tiene un cuerpo físico y por lo tanto no tiene partes genitales, ¿cómo puede reproducirse? Porque el diablo se puede reproducir o el diablo tiene simiente. ¿Han escuchado la palabra simiente, verdad? La palabra simiente viene de la palabra griega esperma. Esperma. Esperma es una palabra transliterada. Esperma es griego, que significa simiente. Para el judío, la esperma es la semilla. La esperma es semilla. O sea, el varón pone la semilla en la mujer y nace el fruto. Entonces, cuando le dice Dios a Adán, le dice la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y dice, espérame, pero ¿cómo es que la serpiente puede tener hijos? Porque la serpiente estaba siendo utilizada ¿por quién? El diablo. Y si el diablo es un ángel y no tiene partes genitales, ¿cómo puede dar esperma? ¿Cómo puede dar semilla? ¿Cómo puede tener hijos? Porque uno puede tener hijos biológicos o hijos que se parezcan a ti. Entonces, nosotros decimos, ven mija, ven mijo. Oye, ¿ese es tu papá? No, pero pues parecen mucho, sí, porque está haciendo lo mismo que hace tu papá. Entonces, cuando Jesucristo le dice a los judíos, ustedes sois de vuestro padre el diablo, dices, ¿cómo va a ser mi papá el diablo si no puede ni tener hijos? Porque no puede echar esperma, porque no tiene partes genitales. ¿De qué estás hablando? Porque de la misma manera puede reproducir hijos, no en forma física, sino en forma espiritual. ¿Por qué son de vuestro padre el diablo? ¿Por qué? Porque le dice, porque él es homicida, porque él es mentiroso, y él es padre ¿de qué? De mentiras. Si yo miento, entonces yo empiezo a ser como el diablo, porque me empiezo a parecer a mi papá el diablo, porque estoy mintiendo. Si digo verdad, soy hijo de Dios, porque él es el verdadero, él es la verdad. Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, en este aspecto, en la iglesia, muchos entran aparentando ser cristianos, pero no lo son. Entonces, pasan el frente y lloran. Se meten en las aguas y se bautizan, pero no lo son. Dices, ¿cómo, hermano? Entonces, ya me asustaste, hermano. ¿Cómo le voy a hacer? Porque por sus frutos los conocerán. ¿Se acuerdan lo que le dijo Juan el Bautista a aquellos que venían a él? Bajaban desde Jerusalén al río Jordán, que son aproximadamente 24, 26 kilómetros, y les dice, arrepentíos y haced ¿qué? Frutos dignos de ¿qué? ¿Por qué? Porque aquí la idea, el arrepentimiento, yo no sé si te arrepentiste o no. Pasa una persona, la bautizo. Como el miércoles un joven me dijo, yo me quiero bautizar. Está bien, ahorita dice, no, y el domingo está bien. Cuando tú quieras, cuando Dios te llame, cuando tú digas. Pero yo no lo conozco. Le he presentado el evangelio, sabemos quién es, pero yo no sé quién es en el aspecto de que no lo conozco. Entonces, por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que porque no lo conozco, lo único que me va a hacer que sepa si es trigo es que empiece a tener ¿qué? Frutos. Si es una persona que le gusta bailar, pues deja de bailar. Si es una persona que es adúltero, pues deja de ser adúltero. Si es homosexual, deja de ser homosexual. No porque él dice me arrepiento, sino porque empieza a hacer, empieza a actuar, porque ha sido ungido con el aceite de Dios y es rey y sacerdote. Pero si solamente viene aquí y adora y se baña y nos bañamos con baños de pureza y de santidad, pero no practicamos,
pues somos como fariseos. Es pura apariencia. Entonces, ¿cómo sabemos quién es hijo del diablo? Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo sabemos quién es hijo del diablo? Bueno, preguntándole, ¿no? Oye, ¿tú eres hijo del diablo? Porque te va a mentir. Te va a mentir. ¿O no? Entonces, porque el diablo es padre de qué? Ya me imagino ahí entre ellos preguntas, oye, ¿eres tu hijo del diablo? Cuate me preguntando, ¿eres tu hijo del...? No, tranquilo, cuate, tranquilo. No le preguntes a nadie. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si tú eres una persona que practica el pecado, pues tú eres del diablo. Entonces, él es padre de mentira. Yo siempre he dado este ejemplo y ojalá se pueda entender. Es un ejemplo muy interesante, hermanos. Uno puede decir mentira, puede hacer mentira y puede vivir mentira. Y tú dices, a ver, hermano, no te entiendo. Levante la mano, ¿quién no me entiende? Y se lo explico. ¿Todos me entienden o lo explico? Nada más por el joven te lo voy a explicar. Yo puedo decir, más pongan atención, es un ejemplo que doy porque es el ejemplo que se me viene siempre a la mente, ¿ok? Entonces, aquí en la sociedad occidental se utiliza el anillo para declarar que somos casados, ¿verdad? Alan, pues, me imagino que tiene que traer su anillo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me quito el anillo y vengo a Ensenada y me dicen, quienes no me conocen, hermano Ricardo, ¿usted es casado? Yo le digo, no soy casado. Acabo de decir mentira. ¿Ok? Y después, una joven que le dije que no era casado, le digo, oye, vamos a salir al cine. Entonces estoy haciendo la mentira. Porque una cosa es decir mentira, otra cosa es hacer mentira. Las dos están mal. Pero una es una cosa y otra es otra cosa. Entonces, y yo decido casarme por acá, porque yo me casé en Elgin, allá está el acta de matrimonio y está ante el gobierno, soy casado y todo lo demás. Pero yo vengo a México y me caso. Primero dije mentira, que era soltero. Después hice mentira porque me fui. Y luego puedo vivir una mentira. Puedo vivir con alguien que la pobre piensa que no estoy casado cuando ya estoy bien casado. Y estoy viviendo ¿qué? Una mentira. Escuchen lo que voy a decir, hermanos. Sé que estoy grabándome, ¿ok? Si alguien vive mentira, ¿de quién es hijo? Del diablo. Del diablo. Y en la iglesia, una de las cosas que me entristecen mucho, pero es una realidad que no sea Dios, es que hay mucha gente que le importa más la apariencia que la realidad. Para ellos es más importante la apariencia que la realidad. Por eso, cuando vienen a los servicios, quieren aparentar que mi mujer está sujeta. Tengo bien sujeta. Y si dices algo, nos vamos a ver mal, así que mejor sujétate. Pero llega a la casa y pues es bien, pues mandona. Y lo trae al pobre de un lado para otro. ¿Verdad? Entonces, pero la apariencia es importante. De tal manera que por orar se hace ver que su matrimonio es perfecto, para que pueda pasar a orar. Véase cómo este concepto es más importante. Es una apariencia, como el fariseo que pues le decía, yo no soy como este publicano. Y aquel se pegaba. ¿Quién bajó más justificado? El publicano. ¿Por qué? Porque en la soberbia se puede mirar la realidad de una persona. Entonces, a veces en la iglesia, hermanos, tristemente, una persona se convierte, pero nada más es por apariencia. Por eso lo digo con mucho respeto, no estoy tirando piedras, ¿okay? Quiero que piensen. Yo he visto en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia entendemos que el cristiano debe de buscar otro cristiano para casarse. No os unáis en yugo desigual. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Yo he visto cristianas
que están en la iglesia, porque son las más tranquilas, ¿verdad? Son bien portadas. Entonces, cuando salen al mundo, hermanos, pues puro lobo rapaz. Entonces, ahí está el lobo rapaz que se le acerca a la pobre cristiana, se la quiere devorar, y ella le dice, no, yo solamente me voy a casar con un ¿qué? Cristiano. Entonces le prende, ok, yo voy contigo a la iglesia. Entonces viene y se sienta y empieza a escuchar y dice, híjole, pues me quiero casar con ella, pero dice que, pues que tengo que convertirme, si no, pues me convierto. Me convierto. Y se convierten. Pero es pura ¿qué? Después de 1 o 2 meses se la lleva. Y ya no regresa. Eso es un gran peligro. Entonces, ¿fue su conversión genuina? No. Se convirtió porque se la quería llevar. ¿Me entienden? Hay otras personas que se convierten y pasa lo mismo. No es genuino, no es veraz. Se convierten y están aquí, pero no están con las intenciones correctas. Y eso es preocupante. Entonces, cuando en la iglesia de pronto sale a la luz un hijo del diablo, pues todos se asustan. Oye, pues es que yo nunca pensé. Y les digo algo, hermanos, que yo he experimentado. Los más tranquilos son los más peligrosos. A menos aquel exagerado y que grita, pues ya sabes con quién estás lidiando. Pero el que es calladito y tranquilito y la muchachita que según no hace nada, cuidado. Créelo, trae la música por dentro. Créanlo. Porque yo me he sorprendido que los más tranquilos son los que salen más. ¿De veras? Yo no entiendo, hermanos. Se ven bien tranquilos. Esta muchacha casi se gana el cielo como actúa. ¿Cuál se gana el cielo? Pero ya que se destapa, hermanos, es un lobo feroz. Cuidado. O el muchacho. Entonces, una persona que vive así, por ejemplo, ahí en Corintios, en la primera carta de Corintios capítulo 5, dice así, primera carta de Corintios capítulo 5. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Primera carta de Corintios capítulo 5, versículo 9, dice así. O sea, si tú vas a la escuela, a la preparatoria, a la universidad o en el trabajo, pues va a haber gente que vive en unión libre. O sea, eso tú no lo puedes negar. O sea, va a haber gente que vive en unión libre. ¿Qué puede ser? Pero estás en el mundo. Se entiende que es en el mundo. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, con los que tú vas a la universidad y entre novios se acuestan, aunque no están casados, están fornicando. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Claro, o sea, si tú no te puedes juntar con el amigo que se cuesta, pues, o sea, alguien va a hacer un pecado, porque todos somos pecadores. Entonces, pues no vas a poder sobrevivir, porque si no te juntas con él, no vas a poder sobrevivir. Pero si hay una orden, versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Así son las sinagogas de Satanás. Dicen ser judíos y no lo son. Dicen ser judíos. Dice que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal y aunque comáis. O sea, yo me puedo sentar con un fornicario si nunca ha creído en Cristo. Pero si viene un fornicario que dice que es hermano, pero pues si es fornicario, dice, no te sientes con él. Es lo que está diciendo. ¿Cuál es la diferencia si los dos son fornicarios? ¿Sabes que pues es hijo del diablo? Y también. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que no lo está aparentando. Y que sí. No es peligro. Sí. ¿Por qué tomó la sangre de Cristo como si no fuese nada? La pisoteó. Y se está burlando del Señor. Escuchen lo que les voy a decir. Yo les decía esto, creo que no sé dónde lo decía, pero una joven, un adolescente que fornica, que se mete a la cama a tener intimidad física con otra persona, que no están casados. Fíjate. En el hebreo, la palabra fornicación se traduce en el Antiguo Testamento como prostitución también.
Pero al menos entiende que la prostitución es un cambio. Tú pagas y tomas el placer a cambio del dinero. Pero la fornicación es una prostitución y no hay ningún cambio de nada. Y Dios tiene un gran problema con eso. Entonces, tienes un joven o una joven que vienen todos los a la iglesia, todos. Yo soy muy buena hija, no. Mi papá sabe que no, yo tranquila, yo no, nadie mato, yo tranquila. Pero luego cuando se va a la prepa o se va a la universidad, se anda acostando con su novio y con otra persona y con otra. Pero aquí tú dices no, y le dices al papá, yo vi a tu hija, no, pues yo no lo puedo creer, mi hija es tranquilísima, no, pero hermanos, la gente tranquila es la que más te debe de preocupar, de veras, porque los que son así muy extrovertidos ya sabes dónde vienen, pero los que son muy tranquilos, es como los niños. Cuando uno tiene niños chiquitos, cuando tienen de 1 a 4 años, si están haciendo ruido, hermanos, siéntete tranquilo, porque son niños. Pero hay de aquel que de pronto no oyes ruido, hermanos, del niño. Échate a correr y búscalo. ¿No es cierto, hermanos? Porque puede ser que pintaron toda la alfombra, porque están pintando las paredes. Porque los niños, hermanos, aún de chiquitos, cuando no hacen ruido, es porque algo andan haciendo. ¿Quién ha tenido hijos y sabe de lo que estoy hablando? Ahí sí me entienden. Así en la iglesia. El que no hace ruido es el que te debe preocupar más. Es el que te debe preocupar más. Entonces, aquí miramos, hermanos, una orden de parte de Pablo, que es mi apóstol, que es tu apóstol. Dice, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque si este es fornicario o este es idólatra, ¿qué es idólatra? Acá tenemos un idólatra, por ejemplo, que adora los ídolos, que se hinca ante las estatuas, que come tamales el día de la Candelaria, que el 12 de diciembre va a la Basílica de la Ciudad de México. ¿Tú me entiendes? Eso es un ídolo, es un idólatra. Entonces, pero este no conoce. Pero este que conoce, hermanos, y todavía lo hace. Y hay gente que dice, no, condena la idolatría, pero nada más no ve ninguno de la iglesia y está con su familia y come de los sacrificados a los ídolos. Entonces eso es apariencia, hermanos. O lo condenas o no lo condenas. O eres o no eres. Porque aún Pablo le dijo a Pedro, era digno de condenar lo que haces. Porque ¿qué haces? Cuando estás con los judíos, nada. Viene un primo judío y te levantas de la mesa. Eso es hipocresía. Quédate en la mesa. ¿Por qué? Porque el que aprueba lo que hace, o el que duda en cuanto a lo que hace, el dudarle es como pecado. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas ¿qué? Y yo ya no vivo conforme a la ley de la apariencia, sino conforme a la ley del amor. Así que todo lo que hago, no voy a hacer tropiezo, ni para judío, ni para gentil, ni para la iglesia del Señor. Entonces, uno de los grandes problemas que hay en la sinagoga de Satanás es eso. Ahora, fíjate cómo esta sinagoga de Satanás, hermanos, se muestra. Fíjate, por ejemplo, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, se va a mostrar de la misma manera. O sea, las iglesias de Cristo en el Apocalipsis son varias. Quien está detrás de la maldad es el diablo, pero las herramientas que utiliza son distintas. La fuente es la misma, los medios son distintos. Tú dices, no, a mí no hay problema, hermano. A mí la idolatría, yo la tengo bien sujeta. A mí la idolatría no me hace nada. Yo no voy a doblar mis rodillas ante nadie. Pero tal vez te está dando por otro lado. O sea, el diablo, hermano, sí es, mira, astuto, hermanos, astuto. Anda como león rugiente buscando a quién, ¿qué? Devorar, hermanos. Devorar. Imagínate si estás casado con una de las sinagogas de Satanás. ¿Estás durmiendo con él? Enemigo, ¿sí? La vez, ay, Señor. Porque es que uno se asusta, hermanos. Pero no por ella, sino por sus acciones. Porque mira,
A veces se casan dos hijos del diablo y pues no hay problema, pues los dos son hijos del diablo. Pero cuando se casa un hijo del diablo con un hijo de Dios, hermanos, el hijo de Dios tiene que dar cuenta. Como Ananías y Zafira. ¿Va? Fíjate, los dos mintieron, eran ladrones. La apariencia era lo que importaba. Vendemos la propiedad. Llevamos a los apóstoles tanto, tú no vas a decir ni yo, le vamos a dar baje ya es mi dinero, pero voy a aparentar que estoy dando todo como Bernabé, como los demás. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, lo dan. Muere Ananías. Primero, a Zafira no estaba. Y se muere Ananías. Y toda la iglesia puso un temor. Hijo del diablo, totalmente. ¿Por qué mentiste? Es hijo de mentira. Y ya estaba bautizado. Y ya estaba en la iglesia. Pero es hijo de mentira. Por eso dices que cruel fue Dios. No fue cruel Dios. Simplemente está eliminando a alguien que ya estaba eliminado. Pero luego, ¿qué pasa? Este es hijo del diablo. Viene Zafira. Aquellos pobres jóvenes están enterrando al marido. Todavía no acaban, van entrando y viene Zafira. Ahora, si Zafira hubiera sido hija de Dios, no coparticipa en la mentira. Porque una cosa es decir mentira, y otra, hacer mentira, y otra, vivir mentira. Entonces Zafira dijo mentira. ¿Por qué? Porque le dijo a ellos que fue tanta la verdad cuando no era. Y luego hizo mentira porque bien contenta con sus moneditas, ¿ya? Y se fue tal vez a gastar, no sé qué hizo Zafira. Pero ya cuando regresa, puede arrepentirse por como hija de Dios. A ver, vendieron por tanto la propiedad. Zafira hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya nos cacharon. Ya, yo le dije a este hombre que no, porque no sabía que estaba muerto. Ella hubiera podido confesar, no, ¿saben qué? Tienes razón, la verdad que sí, es que él me dijo, yo me sujeté, pero no, él me dijo. Entonces, ella hubiera podido arreglar el problema, hermanos. No lo arregla. Ella solita es culpable de su propia muerte. Y también murió. Aquellos no pudieron descansar, regresaron y otra vez sacaron y la tuvieron que enterrar. Pero fíjate, dos hijos del diablo. Entonces, aquí es importante, escúchame como matrimonio. Si tú eres esposo o esposa de alguien que es sinagoga de Satanás, no es excusa para decir, por eso vivo así. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si tu esposo es idólatra, no es que yo hago esto porque mi esposo es idólatra. ¿Y eso qué? Tú le tienes que dar cuentas a Dios. Tú no le vas a dar cuentas a Dios por tu esposo ni por tu esposa, sino por ti. Y luego por tu función como esposo o esposa. Pero si tú estás casado con alguien que no es, tienes que tener cuidado. Si él miente, no lo puedes encubrir. Tienes que decir lo que es. Y en la iglesia, hermanos, descubres tantas cosas como es que es muy triste. Mira cómo dice ahí Apocalipsis 2, verso 12, Pérgamo. Versículo 13 dice, 2:13, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de quién? De Satanás. Ahora, si tú dices, bueno, si está el trono de Satanás, a ver, ¿cómo está esto? Si está el trono de Satanás, bueno, está el trono de Dios o está el trono de Satanás. Fíjate, en Pérgamo, hermanos, algo que es muy interesante es que se supone que donde hay dos o tres reunidos ahí está Cristo. Pero la sinagoga de Satanás, ¿quién se sienta en la sinagoga de Satanás? ¿Cristo? ¿Quién se sienta? Satanás. Por eso está el trono de Satanás. En el mismo lugar. O sea, fíjate qué interesante, hermanos. Ahora, esta palabra trono tiene que ver con rey. Trono es donde un rey se sienta. Tú y yo somos ¿qué? Reyes. Por lo tanto, tenemos ¿qué? Tronos. Y la idea de rey es gobierno. ¿Se acuerdan la ciudad de David? La ciudad de los caballeros, los tronos de David. O sea, yo voy a gobernar mi familia. ¿Puedo extender mi reino o lo puedo acortar? Dios me dio un hijo. Yo le tengo que enseñar a mi hijo lo que es justicia. Tengo que gobernar con justicia. Me dio una esposa, tengo que gobernar con justicia. ¿Y qué es justicia? La Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, ¿qué? Tengo que hacer esto. Si yo dejo de practicar esto, estoy siendo injusto. Y si lo hago solamente cuando están mis hermanos de la iglesia, estoy aparentando. Pero puede ser que en mi corazón no reine Cristo, sino que reine Satanás. Entonces el trono no es Cristo, el trono es Satanás. ¿Y que le hago más caso a Satanás que a Cristo? Aquí en Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás.
Por eso, en la iglesia vas a encontrar a la sinagoga de Satanás haciendo cosas que no son correctas. Como aquel que se decía ser hermano y se robó la ofrenda. ¿Cómo se va a robar la ofrenda? Hermano, que ya no hay dinero en la cuenta del banco. ¿Cómo ya no hay dinero en la cuenta del banco? Pues si teníamos tanto para el terreno, ya se lo robaron. ¿Quién se lo robó? El hermano. Ni le digas hermano. Pues, oye, él se dice ser hermano, pero no ¿qué? No, es un ladrón. Entonces fíjate, aquel se lo robó. Y la iglesia se pone bien triste. No, hermanos. Y los que están débiles, me voy de la iglesia. Porque aquí son los ladrones. No, espérate. El ladrón es el hermano. Digo, el que se la llevó. Porque en la iglesia no todos somos sinagoga de qué. Por eso nosotros tenemos que ver a quién ponemos encargados de la ofrenda. Porque si vas a poner a uno que tiene problemas con dinero todo el tiempo, pues de ahí va a agarrar prestado, ¿no? Como que de aquí voy a agarrar para pagar mi luz y de aquí voy a pagar para pagar mi agua. Y luego, a ver, hermano, vi el reporte y como que ahí le falta un poquito. Ay, hermano, es que... Mentira, va a decir mentira. No, es que vino un hermano y le tuve que dar... Sí, ¿cuál fue? Un hermano que andaba en necesidad. Conozco un hermano, si en el cuerpo no lo sé, no, pero andaba en necesidad. O sea, fíjate tú, hermano, cómo esta persona se emplea para ayudarse a sí mismo. Dios, Jesús, toma a Judas y lo pone como tesorero. Y este Judas, mira, dice que sustraía de la bolsa constantemente. Entonces nosotros no tenemos que tener cuidado por los tropiezos que pueda haber. No, a ver, aquí esto es la cuenta que hay en el banco y esto es lo que hay. Cuentas claras y es dinero del Señor. Entonces aquí miramos, hermanos, que ¿quién gobierna? La idolatría. Escúcheme bien. Dice ahí, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, en la iglesia mora Satanás. En Pérgamo moraba Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam, que enseñan a ¿qué? A Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Eso es lo que dice. Ahora, aquí regresamos al punto del conocimiento. ¿Quién es Balac? ¿Quién es Balac, hermano? ¿Es un Balac? Sí, un ídolo. A ver. ¿Estás seguro? Era una estatua, algo así. Más o menos. Por ahí va la idea. O sea, le rendían como homenaje. Ándele, más o menos. A ver, hermano. ¿A qué dice? Quiero ser mentira. Eso, yo le doy un gasito, muy bien. A ver, hermano. Vean ustedes, muy bien, estuvo muy bien, hermano, es muy bien. Balac, Balaam, personajes de la Biblia. Primero, Balaam es un profeta, un maestro, alguien que enseñaba en el Antiguo Testamento. Se cuenta en el libro de Números, ¿ok? Y enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, es una historia que se cuenta en Números. Tienes que ver a los dos personajes y ver lo que los mencionan. Pero te voy a decir brevemente lo que es la historia porque pues está larga. Le dice a aquel, dime cómo puedo destruir al pueblo de Israel, dime cómo lo puedo destruir. Y dice, no, porque yo conozco a su Dios y me va a ir mal, no te puedo decir, no te puedes, dime, no te puedo decir. Y no le decía. Y le vuelve a regar, dime por favor, no le decía. Finalmente le dice, mira, no te puedo maldecir al pueblo de Dios porque es pueblo de Dios, pero te voy a decir cómo es que Dios los maldecería. O sea, la maldición de Dios cae sobre ellos si hacen esto. Es bien inteligente, hermanos. Yo no te los voy a maldecir porque no puedo, pero como que indirectamente te voy a decir cómo cae la maldición sobre ellos. Es como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra ¿qué? Ándele. Es cierto. Entonces, indirectamente, hermanos, le dio a los hijos de Israel. Entonces, en la iglesia, hermanos,
la idolatría es una abominación a Dios. Tú tienes que entender, hermanos, que la idolatría, hermanos, no se juega con eso. Te voy a dar un ejemplo para que me... Y la verdad es que están casados aquí, hermano. Casados, felizmente casados. Dándele. El otro día la bajó, ¿no? Ok. Otro está como que... Okay. Fíjese. Hermano, imagínese usted, hermano, Alfredo, porque está aquí a mi diestra. Imagínese usted, hermano. No, espere. Imagínese usted, hermano. No, aguante. Imagínese usted. ¿Qué sentiría usted, hermano? ¿Qué sentiría usted si nuestra hermana Inés se le ocurre sacar una foto de otro hombre? Espérese, no, tranquila. Y la pone ahí en el buró de la recámara. Ahí lo pone. ¿Verdad? Y cuando usted llega del trabajo, de la oficina, de la dirección, de la escuela, ¿ok? Cuando llega, la ve a ella agarrando esa foto, hermanos. Y diciendo, wow, qué guapo estás. Y no solamente, usted no hace ruido, entra silencioso. Y ella está, la hermana está como, es un ejemplo, ¿verdad? Y está la hermana viendo la foto y dice, wow, y le hace, le tengo que dar un beso porque wow. Y le da un beso a la foto, hermanos. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Es la mía, No es la de usted. No es la de usted. No es la de usted. Es la del presidente Benito Juárez. No es la de usted, hermano. Pero, ¿qué siente usted, hermano? ¿Siente coraje? Siente coraje. ¿Cómo sentiría usted, hermanos, que ella hiciera una comida y en vez de recibirlo con la comida, se la diera la foto? Eso es la idolatría, hermanos. Eso es idolatría. Dios dice, ¿cómo es posible que ustedes prefieran una imagen que la realidad? Usted le diría a la hermana, si quieres dar besos a tercera, cuarta, quinta dimensión, aquí estoy. ¿Verdad? Pero la idolatría es totalmente condenable en la Biblia. Es más, está puesta en el segundo mandamiento. No te harás dioses ajenos. Es condenable, hermanos. Ahora, nosotros podríamos ser idólatras. Y dice este profeta, dice, mira, si tú haces que estos practiquen la idolatría, ni te los tengo que maldecir. La maldición cae sobre ellos. O sea, los maldijo en forma indirecta. Y así hay gente en la iglesia, hermanos. Así hay gente en la iglesia. Miren, voy a decir algunas cosas, no quiero perturbar el corazón de nadie. Pero quiero decir algunas cosas que son importantes, hermanos. Hay cosas serias en la iglesia. La idolatría es muy seria. Es condenable por la Biblia, es condenable por Dios. Y di el ejemplo de la fotografía, porque así es. Ahora, si tú adoras una imagen, es condenable ante Dios. Hay gente que se convierte al cristianismo y que tiene la imagen en la casa y no la puede tirar porque es de tercera, cuarta, quinta generación. Dice, es que esa me la regaló mi... Y no la tira por sentimiento, pero la tienes que tirar. No digas, no, la voy a vender, pues es lo mismo. Estás extendiendo la idolatría. La tienes que romper, la tienes que tirar. Eso es fruto digno de arrepentimiento. Y hay gente, hermanos, que tiene idolatría y que vive como si no hubiera problema. Entonces, ¿quién está reinando en su corazón? Satanás. Entonces, hay veces, la manera en que el diablo trabaja, hermanos, oigan las expresiones, dice, es que ya eso es mucha fanatismo, no creas lo que te están diciendo, te están lavando el coco. Son palabras que se utilizan, hermanos, para manipular la perseveración de las cosas malas de Dios, del diablo. Porque tú dices, no, ¿qué tiene de malo un tamalito para la Candelaria? No, yo no creo en la Candelaria, pero el tamal está bien rico. Y tú te gustan los tamales a ti, dices, no, pues el hermano dijo, entonces no hay problema. Entonces, Pablo habla de esto en Corintios y dice, si tú teniendo conocimiento, te tomas el tamal, para que me entiendas, te comes el tamal, el débil
va a tener tropiezo. Porque dice, si tú teniendo conocimiento, pues no te comas el tamal. ¿Para qué te lo comes? Entonces, son cosas muy especiales que traen mucha condenación y que hay que tener mucho cuidado. En la iglesia, muchos miembros aparentan como que no son idólatras, pero ya cuando están allá con sus familiares, hermanos, agarran los tamales y no les importa. Y entonces está aquel que no es creyente, hermanos, y dice, míralo, bien hipócrita. Que está mal la candelabra, pero bien que le gustan sus tamales. Y hasta lo pone en bolillo para que sepa más rico. Entonces, esa parte, hermanos, ¿o no hay gente así, hermanos? Entonces, hay veces nosotros, yo le digo a la iglesia, tú no des excusas. No excuses a la gente que es idólatra. Tú condena lo que es condenable, como dice Pablo. Condénalo. Porque son obras infructuosas de las tinieblas. Tú no estés excusando a nadie. Es parte de lo que tenemos que aprender a hacer. Y cuesta mucho trabajo, hermanos. Pero lo tenemos que hacer por el bienestar de nuestra vida espiritual. Aquí, por ejemplo, en estos, él sabía, y dice ahí, la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. ¿Cómo? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, él enseñaba, esto está bien, no hay problema. No hay problema. Hay veces en el edificio se introduce la idolatría. No hay problema. Pues es una calabaza. No, pues es que la película de Coco es muy popular. No hay problema. Entonces empieza uno, hermanos, pues es pan de muerto, hermanos. Pues cómetelo, pues es de muerto. Sabe bien rico. Y son cosas, hermanos, que uno tiene que decir, ok, ¿cómo voy a medir lo que está bien y lo que está mal? O los que trabajan como maestros, ¿verdad? Hacen sus altares en las escuelas y los niños ponen los panes o los sacrificios, lo que sea, los muertos, y el que es cristiano maestro, dicen, ya se van todos, está él en la escuela solo, dice, pues me lo voy a comer. Y les voy a decir que se lo comió el muerto. Y se lo come, man. Estoy diciendo cosas que son tan sencillas que van más allá de lo que es correcto delante de Dios, hermanos. Y es no que el alimento, hermanos, tienen que tener esta parte, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo comer. Con Dios, hermanos, la idolatría es algo bien serio. Y el ejemplo que daba yo es, imagínate tú, los que estamos casados, ¿qué sentirías tú, por ejemplo, si Cuate o Tere, mejor, si Tere llega a su casa y encuentra a Cuate con otra mujer en la cama? Pues lo mata. ¿Verdad que sí, Cuate? ¿Sí? Pero dice Pablo, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Sabes cómo lo compara Pablo? Pablo dice, tú vas el domingo y comes del pan sin levadura. Y luego sales del edificio de reunión y comes de lo sacrificado a los ídolos. Dice, te sientas a comer con demonios y luego te sientas a comer con Dios. Fíjate qué interesante, hermanos, porque lo que está explicando Pablo, hermanos, en esta parte de la Escritura es eso. No podemos nosotros pensar que la idolatría es correcta. Y tenemos que alejarnos totalmente de esa. Y aquí en Pérgamo se ve una iglesia, hermanos, de Cristo y sinagoga de Satanás que practican ¿qué? La idolatría. Y en forma indirecta. En forma indirecta. No está mal. No, tú cómetelo. Está bien rico el pan. Cómetelo. No tiene nada de malo. Una cosa, yo digo a los hermanos de la iglesia, una cosa es que tú apruebes las cosas para ti mismo. Y otra cosa es que tú le enseñes a otro que está bien. Maestros, no os hagáis muchos porque recibiréis mayor ¿qué? Condenación. Si tú quieres aprobar algo, apruébalo tú. Pero no le estés diciendo a la gente que está bien cuando sabes que está mal. Lo que hace una persona, hermanos, en la iglesia es que cuando sabe que algo está mal, siempre se junta con el grupito y les enseña lo mismo y ya todos estamos mal, pues no nos vemos tan mal. Es lo que hace una persona, hermanos, que es sinagoga de Satanás. No, pero si algo está mal, está mal. Si él lo quiere hacer, que lo haga. Yo no lo voy a hacer. Porque en la iglesia, dice ahí, la Escritura, dice,
tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Pero si Balaam ya se había muerto en el Antiguo Testamento, es que ese mismo espíritu maligno que trabajó en Balaam, trabajaba en la iglesia de Cristo en Pérgamo y trabaja el día de hoy en la iglesia de Cristo a veces. Entonces, ¿cómo se pelea contra eso? Dice ahí el versículo 16: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada ¿de qué? De mi boca. Fíjate lo que dice ahí Apocalipsis 2 en el verso 20. Aquí este sí está difícil, este sí complicado, este sí está serio. Hermanas, no vayan a salirse del edificio, ¿ok? Aguántenme, porque este sí está... Aguantes. Yo nomás digo porque luego dicen, no, ya hermano, ya empezó mal. Okay. Fíjate, 2:19 dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, le habla en forma... A ver, lo que hace Jesús, hermanos, es que habla en forma completa. Dice, yo conozco tus obras. Y dice, Jesús me conoce. Y luego dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer. O sea, le habla a toda la iglesia, pero no toda la iglesia sinagoga de Satanás. Le habla a toda la iglesia, pero toda la iglesia retiene la doctrina de Balaam. O sea, como dijo el Señor Jesús, el que tenga oídos, oiga. Entonces, si tú estás haciendo eso mal, Dios te está llamando a ti. ¿Sabes qué? Corrígelo. Si tú no estás haciendo eso mal, no te preocupes. Pero lo hace en forma general, porque la examinación espiritual es propia. En la iglesia a veces pensamos que este hermano y este hermano están bien, pero tal vez es pura apariencia, hermanos. Y no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo ¿qué? Juicio. Por sus frutos los. Eso es lo que haces para juzgar. Y dice ahí en el versículo 20, dice, tengo unas pocas cosas ante ti, que toleras a esa mujer que se llama, ¿cómo, hermanos? Ahora, fíjate cómo se están presentando varios personajes que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Varios personajes que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Ahora, levante la mano, ¿quién nunca había escuchado el nombre Jezabel? Nunca. O ya se lo sabe, la hermana, nunca. Ponga atención, hermana, porque la va a asustar. Jezabel es un personaje bíblico en el Antiguo Testamento. Fuera una mujer que no era israelita y que se casó con un rey, el rey Acab. Y esta mujer era mala, hermanos. Mala. A ver, una mujer mala, hermanos, es peligrosa. El hombre malo también es peligroso, hermanos. Pero las mujeres, hermanos, créelo, hermanos, la mujer, hermanos, cuando actúa, hermanos, es peligrosa, hermanos. Porque la mujer tiende a hacerlo con el corazón. El hombre se nos olvidan las cosas. Somos, ok, ya pasó, ya vamos a abrazarnos. Y la mujer, no, bien resentida, más bien rencorosa. Y se va a acordar, y se va a vengar, y te va a hacer sufrir. Y hasta que ella se sienta satisfecha, te va a dejar. Y eso va a ser imposible. Hermano, cuate, tranquilo, cuate. Está bien nervioso, cuate. Tere, pobrecita, tranquilo. Ok, entonces... Jezabel es un personaje. Te voy a dar los puntos importantes de Jezabel, ¿ok? Jezabel, hermanos, se casó con el rey Acab y era idólatra. Entonces, el rey Acab tenía profetas que le decían, esto dice Jehová, no hagas idolatría, está mal. Esa Jezabel, cuando empezó a escuchar que los profetas del rey le decían que era malo la idolatría, dice Jezabel, vamos a eliminarlos. Y los empezó a matar. Profeta por profeta por profeta. De tal grado que uno de ellos pensó que era el único que quedaba. Y su nombre era como Elías. Elías
Y Elías es un hombre, hermanos, fuerte, valiente, no le tiene miedo a nada. Este se presentó con los profetas de Baal allá en el monte Carmelo y se burló de ellos. Dice, ¿está su Dios dormido? Grítenle a ver si se despierta. Era irónico, se burló de ellos, hermanos, era sarcástico, se burlaba de ellos. Grítenle. Y es más, al mío échenle agua para que vean. Fíjate cómo era. Pero cuando escuchó que Jezabel lo estaba persiguiendo, hermanos, ahí sí le temblaron las piernas. Horrenda cosa es caer en manos de una mujer enojada. ¿De veras no? Cuando escuchó que Jezabel lo andaba siguiendo, hermanos, dice que se fue y se ocultó, hermanos. No comía, no bebía, estaba asustado, hermanos. Es más, cuando lo empezó a perseguir, dice que se salió del monte Carmelo, de allá del valle de Megido, y se fue hasta el monte Sinaí. Se fue rápido, vámonos. Porque Jezabel era de armas. Toma, esa no se andaba con esta. Cuando iba a matar, mataba. Jezabel, nosotros estuvimos este febrero ahí en el monte. Está el valle de Jezreel, se llama. Y luego está el monte. Y ahí está lo que estaba el castillo de Acab. Está el castillo de Acab, está su mujer Jezabel. Y ahí abajito, hermanos, hay muchas viñas. Así como las viñas hermosas que se ven aquí en el valle de Guadalupe. Villas hermosas. Entonces resulta, hermanos, que Acab ve la viña de un hombre. Y le gustó mucho. Dice, ay, qué bonita viña. Y luego le gustó tanto la viña, hermanos, que se pone triste. Quería la viña. Ahora, Acab tiene viñas por doquier, hermanos. No la necesita esa viña. Tiene viñas más hermosas que esa viña. Pero cuando a un hombre se le mete algo en la cabeza, quiere esa viña. Entonces se pone triste. Y Jezabel entra y lo ve. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está triste, mi rey? Y dice, es que tiene la viña. Y yo no tengo la viña. Y dice, mira, hazle como mi padre. ¿Eres rey o no eres rey? No, pues hazle como mi padre. Fíjate, la mujer, hermanos, es bien astuta, hermanos. ¿Sabe por dónde qué? ¿Sabe? Hazle como mi papá. Es más, la mujer toma el anillo del rey y hace la carta. O sea, hay mujeres, hermanos. Aquí hay un orden de organigrama. Dios, Jesús, el varón, la mujer. ¿Quién es cabeza de la mujer? El varón. Pero hay mujeres que no les gusta ser cuerpo del varón. Quieren ser cabeza. Porque dicen, es que yo soy más inteligente. Y yo voy a mandar. Y hay unas que hasta bromean. Sí, él será muy cabeza, pero yo soy cuello. Y yo lo muevo. Fíjate. Esta Jezabel dice, no, yo hago la carta. Y hace la carta ahí. ¿Y qué pasa, hermanos? Le quita ¿qué? La viña. Y vino el profeta y dijo, hiciste muy mal. Cometiste un error. Así que, hermanas, esa es la Jezabel de aquí. Fíjate. Hay matrimonios en la iglesia. La mujer es, mira, Jezabel. Y no se dejan. Yo voy a hacer las cartas, tú no sirves para nada. Yo voy a hacer todo, yo hago esto. Y la mujer manda y es la cabeza del hogar y viene el niño. Tú no le pegas, le pego yo porque yo soy la mujer. Yo le pego, usted ni se meta. Y le pega. Y yo voy a tomar decisiones, usted no tome decisiones. O sea, a veces, hermanos, hasta en una junta de varones o cuando pasa el hombre, a veces tú vas a ir y vas a decir esto, ¿ok? Porque yo soy mujer y te digo que digas esto. ¿Y lo vas a decir o no? A veces la mujer hasta le hace el sermón al pobre hombre. Vas a predicar de esto. Yo te lo preparo y lo dices exactamente como te digo. Entonces, la mujer, hermanos, quiere gobernar al hombre. Ese es su gran problema. Y quiere gobernar al hombre. A veces son las más calladitas, lo que estoy diciendo, hermanos, las más calladitas. Son las más peligrosas. Porque a veces las calladitas saben manipular al hombre. Saben cómo moverlo, hermanos. Entonces, ya cuando la mujer tiene bien controlado a su marido, controlado, de pronto ve allá de lejos al que está predicando. Y dice, no, hombre, la mujer ya tengo controlado a mi marido,
Ya él hace lo que yo le diga, le digo haz esto y lo hace, pero aquel no puedo, aquel me está estorbando. Y entonces como Jezabel, ya tengo controlado a Acab, vamos a ir con el profeta. Y lo elimina. Hay mujeres que eliminan a los profetas de Dios. Créanlo, hermanos, peligroso. Le empieza a echarle tierra, hermanos. La mujer empieza ahí a divulgar cosas que no son. No hace nada ese predicador. Nada más se levanta a dar un sermón. Le están dando dinero. Y lo empieza a matar, hermanos. Ya cuando menos está, sí es cierto. Y las mujeres, sí, cierto. Y hacen una sedición. No. Unos otras unidas. Y empiezan. Entonces, ¿qué pasa? Porque como hay mujeres, hermanos, que ya dominan a su esposo, pues el que sigue es el profeta. Y si el profeta, o el predicador, o el anciano, no tiene carácter, hermanos, se lo dominan. Y en iglesias de Cristo, hay mujeres que desde abajo sentadas controlan toda la iglesia. Sentadas, ahí. Está el predicador que se levanta. Si no tiene carácter, ya está asustado como Elías, ¿eh? Se levanta y entonces la mujer allá abajo tiene un carácter, mira, y empieza uno a predicar, no, que la mujer debe ser sujeta, la mujer debe ser sumisa, y la mujer lo bien sabe la hacer. Y entonces uno se empieza a asustar. Se empieza uno a asustar, hermanos. ¿O no es cierto? O la mujer, hermanos, a veces sabe manipular todo, hermanos. Sabe manipular todo. Entonces, yo vi una vez, no voy a decir en qué lugar. Era en Estados Unidos, no sé en qué estado. Vi una mujer, hermanos, que estaba sacando una fotografía y a todos les estaba gritando, póngase acá. Hasta el predicador, tú muévete ahí en medio. Era la esposa. Si eso hace enfrente de todos por una foto, hermanos, ¿qué no hará en la casa? Y desde abajo, hermanos, mueven todo. Porque la mujer, hermanos, es muy astuta, hermanos. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Jezabel, muchas. Entonces, esta mujer, dice, se decía ser profetisa y dice ahí, y enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quiénes? Hay veces que una iglesia es idólatra no por los hombres, sino por las mujeres. Andan ahí con, ándale viejo, ándale mi amor, hagamos esto. Es que tenemos que parecer, ¿cómo vamos a llamar la atención del mundo? Tenemos que hacer esto para que el mundo venga y reconozca. Empiezan a manipular, hermanos. Y esta mujer manipulaba. Es más, dice que seducía y que enseñaba a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Dice, y le he dado tiempo para que se quede, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí es una fornicación espiritual y no física. He aquí yo la arrojo a la cama o en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Fíjate que hay veces, a ver, ¿de quién es hija esta Jezabel? De Satanás. ¿De qué sinagoga es Jezabel? Pues es lo mismo que Esmirna y es lo mismo que Pérgamo. Es la misma historia, hermanos. Pero se está presentando de otra manera. O sea, que en Esmirna se presenta como sinagoga de Satanás. Que en Pérgamo se presenta como los idólatras, como Balaam y Balac. Y que aquí se presenta como Jezabel. Es el mismo diablo utilizando varias cosas. Y yo una vez decía cómo se desarrolla Jezabel pequeñita, hermanos. Porque uno tiene que tener cuidado con las niñas, hermanos. A veces uno hace mal. Ahí está la niña chiquitita, es bien movida, que quiere mover a todos los niños. A ver, tú siéntate acá, y tú siéntate acá, y yo soy la maestra. Ven a todos ahí. Entonces uno, hermanos, cuando uno no le enseña a la niña, mira, mijita, está muy bien, pues está bien que seas un líder, no hay problema, o sea, está bien. Pero recuerda que tu función va a ser, el hombre es esto,
y el hombre es esto. No, sí, y el hombre. Entonces, cuando una joven, una niña, hermanos, se desarrolla, cuando no tiene esa imagen varonil. Por eso esta sociedad, hermanos, tiene muchas Jezabeles. Porque se ha perdido el núcleo familiar, la esencia de la familia. O sea, tienes jovencitas que nunca han tenido papá. O tienen jovencitas que tienen papá y mamá, pero la mamá, mira, la que manda es la mamá. Aquí se hace lo que yo quiera. ¿O no, mija? ¿Cómo no? Aquí nosotros vamos a mandar. Y ahí está el pobre papá bien asustado. ¿Qué voy a hacer? Entonces la niña crece, hermanos, diciendo que mamá es la que manda, mamá es la que dice, mamá es la que... Entonces la niña crece viendo eso. Y estás desarrollando una ¿qué? Una Jezabel. Crece. Ahí la mamá, ¿verdad? Maltrata. Y al revés también. Si tienes un niño varón, nosotros tenemos un niño varón, hay que tener cuidado. Porque está bien que la mujer lo discipline, es correcto. Pero el niño tiene que poder separar eso. Porque si maltratas mucho a tu niño, él va a crecer asustado, manipulado por la imagen de una mujer controladora, manipuladora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño crece y es un hombre y se casa, va a buscar a alguien como su mamá, que lo manipule, que lo golpee, que le grite. Porque para él eso es normal, hermanos. Entonces tienes una Jezabel y un hombre que cuando uno se casa con la esposa, hermanos, uno tiene, yo soy hombre, tengo que ser la cabeza, yo soy mujer, tengo que ser el cuerpo. Entonces tienes que respetar el organigrama divino, si no va a haber choques. Pero si a la niña no le dices de pequeña, hermanos, va a crecer la niña, hermanos. Jezabel, que vemos en la Biblia, fue una niña inocente, pero que a través del tiempo se le permitió desarrollarse a ser ese tipo de mujer. Ese tipo de mujer, hermanos. Imagínate, tú por eso dice la palabra, quítese de vosotros toda gritería. Hermanas, si tú le gritas a tu marido, ya te dije, guarda las cosas. La niña, hermanos, crece diciendo, pues, ¿le puedo gritar al marido? Así hacía mi mamá. Y hasta la mujer con la chancla, ¡despierta! Hermanos, ¿ustedes creen que no hay mujeres así? Ah, ¿verdad? A ver, levanten la mano. ¿Quién conoce a alguien así? Vamos. Levanten la mano. ¿Ah? Sí, o sea, nosotros, si tú tienes una hija, tienes que ayudar al desarrollo de tu hija. Y si tienes un hijo también, hermanos. Miren, cuando uno es hombre, hermanos, y tienes un niño varoncito, tienes que irle diciendo, mira, mijo, usted se va a casar, usted le va a decir a su esposa eso. Tienes que hacer eso. Si tú no haces eso de chiquito, hermanos, tus niños van a batallar. Yo conozco a veces hombres, hermanos, que pudieron ser grandes hombres de Dios, pero les tocó una mala mujer. Les tocó una mala mujer. Y los destruyó, hermanos. Los destruyó. Fíjate, esta Jezabel se desarrolló desde pequeña. Si la hubieran tratado bien, si hubieran tenido una imagen varonil fuerte, fíjate la niña, desde chiquita. La niña viene y le dice a papá, papi, ¿está bien lo que me pongo? ¿Está bien lo que me pongo? Tú debes de ser veraz. No, eso, vete a cambiar. Fíjate, le estás mandando un mensaje. No es machismo, hermanos. Estoy dando un concepto bíblico. O sea, la mujer empieza ok, entonces, voy a ir a preguntarle a papi cómo me veo. Si esa niña no tiene papá, la mujer es más vanidosa que el hombre. No quiere decir que el hombre también es vanidoso, pero la mujer es más vanidosa que el hombre. Pero si esa niña no tiene papá, se empieza a vestir como si no tuviera papá. Empieza a hablar como si no tuviera papá. Y de pronto cuando se casa, hermanos, no puede vivir como si ahora ya tuviera papá y esposo. Hay jóvenes, tú te das cuenta, tú las ves y dices, crece, dices, cómo habla, cómo se expresa, cómo actúa, empiezas a platicar cuando te das cuenta que no tuvo un papá. Tú te das cuenta, hermanos, porque el papá, hermanos, trae una parte que la mujer no le puede dar a una hija y viceversa. La mamá trae una parte que no le puede dar o el papá al hijo. Los dos son uno, completo. Pero uno solo está incompleto. El papá da esa parte varonil, la mamá esa parte femenil. La mamá da la dulzura. Por eso dice Canaán, donde fluye leche y miel.
Esa es la mamá, Canaán, donde fluye la leche y la miel, la que provee y la que da dulzura. Uno como hombre no le gusta eso. A veces no somos dulces. Hazte para allá, mijo. No estás para allá, ya, rápido. Y la mujer, no, mira, mi amor, y les muestra eso. Como hombres no le podemos dar eso a los hijos ni a las hijas, pero la mujer puede. Pero como hombres les podemos dar otra cosa, la firmeza. Como hombres, la autoridad. Son conceptos bíblicos, hermanos, que enseñan, y que esta Jezabel no tuvo. Por eso cuando una Jezabel llega a la iglesia, mete una niña que no tuvo papá, y de pronto llega a la iglesia, hermanos, y ya tiene bien controlado a su marido, pues el que sigue. Y créanlo, en las iglesias de Cristo, muchos predicadores han caído o se han ido por el poder de una mujer. Pero no es nuevo. Ya lo hemos visto en Jezabel. Estaba bien asustado Elías, se fue hasta el monte Sinaí y fue a la presencia de Dios, y dice la escritura que vino un viento recio y no le habló, y que tembló y no le... Y empieza, y de pronto le dice una voz suave, ¿qué haces aquí, Elías? Y dice, es que solo he quedado yo. Por favor, Elías, hay allá 7,000 que no han doblado las rodillas ante el Dios Balaam. No, tú levántate, ve. Jezabel no puede destruir un ministerio, pero para que eso pase, tiene que haber hombres que estén dispuestos a decirle a Jezabel, aquí no vas a mandar. Acabo con esto, porque los tengo así ya todos como que... Hay familias matriarcales, fuertemente matriarcales. Si tú creciste en una familia matriarcal, entiendes lo que estoy diciendo. Bíblicamente hablando, no es más el hombre que la mujer, lo expliqué el día de ayer. Pero en cuanto a funciones, el hombre tiene una función, la mujer tiene otra función. Jezabel fue un peligro para Tiatira, pero nosotros tenemos que ver más allá. Si alguien hubiera tomado el tiempo de hablar con Jezabel cuando era pequeña, le hubiera podido ayudar mucho. Pero alguien no lo hizo. Y cuando el monstruo crece, hermanos, ya no se puede hacer nada contra él. Las niñas pueden ser grandes piedras preciosas en el reino de Dios, pero también pueden ser grandes Jezabeles. Tenemos que aprender a tomarnos el tiempo de hablar con ellas. Las más ancianas, las más grandes, hablar con ellas. Si ves que una jovencita se acaba de casar y el pobre marido lo tiene, dile, ven para acá, siéntate aquí. Y empezarle a hablar. Así no le hables a tu esposo, mira, eso no es correcto. Porque si nadie hace nada, hermanos, esa se convertirá en la Jezabel de la cortés. Y nadie está exento a pasar por una experiencia así. Por eso le dije a las mujeres, no se vayan. Mañana le damos a los hombres. Okay. Vamos a dejar preguntas finales. Estamos cerrando ya. Preguntas finales. ¿Me entendieron, hermanos? ¿Sí se está entendiendo? A ver, honesta, ¿alguien conoce una Jezabel? No sé. Wow. Los hombres están asustados, tranquilos, hermano. Va a estar todo bien, tranquilos. Sí, no temáis lo que les pueda hacer el hombre, ¿va? Si no, les enseñaré a quién debéis temer. Preguntas finales. Preguntas finales. ¿Se entendió todo, hermanos? Bueno, hemos terminado. Son las 9 de la noche. Dios les guarde y les bendiga. Y le doy el lugar a quien continúa. Dijeron de 6 a 9. Fue de 6:15 a 9, pero bueno, eso ya es otra cosa. Dios les bendiga a todos. Hermanos. Marcho con la fuerza divina y con
cantaron las almas.